La Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión al ex senador Iván Moreno Rojas. El presidente Juan Manuel Santos fortalece la ofensiva para combatir la corrupción. Consejo de Estado decide si mantiene la suspensión del POT de Petro. Comandante del Ejército advirtió que cualquier guerrillero que vuelva al país a delinquir será objetivo militar. Denuncia al procurador: los acuerdos de La Habana equiparan con el delito de rebelión el narcotráfico. Ministro de Defensa anunció preparación de militares para el posconflicto en misiones de paz a nivel internacional. Retiro inmediato del Supersalud, ordena el presidente Santos. Las autoridades ambientales han incautado en el último año 55.000 especies víctimas del tráfico ilegal de fauna. Vaca, declarado mejor americano en Liga Española, supera a Neymar y Di María. Definidos cuadrangulares finales de la B. Las tres oposiciones que tiene a América de Cali para ascender a la A. En CMI desde ya nos contagiamos con Halloween y al final de la emisión desde un gran castillo medieval los espero para hablar de los orígenes de esta festividad. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. ¿Quién organizó la rechifla al ministro Cristo hoy en un foro sobre víctimas? 2. Altas fuentes revelan si la canciller Holguín se va o no se va. 3. No se imaginan las palabras que trae el nuevo diccionario de la Real Academia Española. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión al ex senador Iván Moreno Rojas por la exigencia de millonarias comisiones a los integrantes del Grupo Nule a cambio del otorgamiento de contratos para el mejoramiento de la malla vial en Bogotá, hechos que están incluidos en la investigación del llamado carrusel de la contratación. La Sala Penal de la Corte Suprema encontró a Moreno Rojas responsable de 3 delitos: concusión, celebración indebida de contrato y concierto para delinquir. De los 14 años a los que fue sentenciado, el excongresista ha pagado ya 3. Actualmente permanece detenido en la penitenciaría de La Picota. La Corte ordenó su detención en abril del 2011, después de abrir investigación en su contra por las denuncias que presentó el representante de la Cámara, Germán Navas Talero. Según la sentencia, Moreno Rojas es responsable por los actos de corrupción del llamado carrusel de contratos de Bogotá que se cometieron con la rehabilitación de la malla vial de la ciudad. La Corte Suprema de Justicia encontró que en el juicio al ex senador Iván Moreno quedó demostrado que el excongresista le exigió al Grupo Nule zonas de explotación comercial en la vía Bogotá-Girardot a cambio de 2 contratos de malla vial en la ciudad de Bogotá. Los contratos terminaron en manos de los Nule, fueron el 071 y 072, adjudicados al grupo empresarial por el IDU, entidad en la que el excongresista tenía un gran poder burocrático. A cambio, la esposa del ex senador recibiría algunas áreas de la doble calzada Bogotá-Girardot, en la que los Nule figuraban como parte del consorcio que adelantaba esas obras para montar estaciones de servicio. La Corte consideró que Moreno logró amañar el proceso de licitación de la malla vial de Bogotá, abusando de su investidura como senador. Finalmente, los magistrados de la Sala Penal compulsaron copias para que el ex senador sea investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. El senador Carlos Fernando Galán y el concejal Carlos Vicente de Rú se refirieron a la condena proferida contra el ex senador Iván Moreno y señalaron que la pena nunca va a resarcir el daño que se le hizo a Bogotá. El senador Carlos Fernando Galán, quien denunció los primeros pasos del carrusel de la contratación en 2009, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra el ex senador Iván Moreno. Iván Moreno era una pieza clave del engranaje de corrupción que se robó a Bogotá. Por eso la decisión que tomó la Corte es fundamental para esclarecer todo ese engranaje. Faltan políticos, faltan contratistas, faltan miembros de los órganos de control. Por su parte, el concejal Carlos Vicente de Rú afirmó que la condena contra Iván Moreno debe repercutir en el proceso contra su hermano, el exalcalde Samuel Moreno, y que la condena se puede quedar corta. Uno hace un contraste entre la cuantía de lo que se le defraudó a Bogotá y el daño que se le hizo a Bogotá, comenzando por el retardo en las obras de infraestructura vial, etcétera, que fueron tan grandes ese daño y esa defraudación, con la magnitud de la pena, y uno de entrada dice, aquí la pena no guarda proporción. Ambos coincidieron que es necesario que la justicia busque la reparación económica de los bogotanos. Precisamente esta noche el presidente Juan Manuel Santos anunció una ofensiva contra la corrupción y reveló que se designará un fiscal permanente para acelerar las investigaciones de casos como el del carrusel de la contratación.
Y acordamos con el fiscal general que él va a asignar un fiscal permanente para coordinar las actividades y las investigaciones que impulsemos desde la presidencia. Está el carrusel de la contratación de Bogotá, está el caso de la Unidad Nacional de Protección, entre varios. Ir detrás de esos casos, y hay que castigar con la mayor severidad a los peces gordos. Para ello, el gobierno radicará este viernes un proyecto de ley para adecuar la legislación a los estándares de la OCDE. Hasta este momento no se puede perseguir a las empresas, a las personas jurídicas, solamente a las personas, o sea que también podemos perseguir a las empresas. De otro lado, el mandatario esta mañana durante el programa Agenda Colombia se refirió nuevamente a la presencia en Cuba de los jefes máximos de las FARC. Entonces sí, son sapos muy grandes que uno se tiene que tragar, pero esa es la forma de llegar a la paz. El jefe de Estado dijo que la guerra no se termina hasta que hayan acuerdos con las FARC. El comandante del Ejército, general Jaime de las Prillas, aseguró que tras el regreso al país de alias Andrés París, miembro del equipo negociador de las FARC en Cuba, él y todo aquel miembro de esta organización que venga a delinquir vuelve a convertirse en objetivo militar. El general Las Prillas advirtió que la orden de captura contra Jesús Emilio Carvajalino o Andrés París, y quien ya regresó al país proveniente de Cuba, está activa de nuevo, por lo que lanzó una sentencia para él y todos aquellos que vuelvan en la misma condición, pues dijo el ejército debe perseguirlos. Cualquier terrorista que esté dentro de las estructuras de las FARC y que esté generando las acciones terroristas que comúnmente ocurren se convierten en objetivo militar. El alto oficial reiteró que las operaciones contra las FARC y el ELN continúan en todo el país. Por otro lado, hoy las FARC revelaron en su noticiero virtual las imágenes del traslado de los últimos jefes guerrilleros a La Habana. En las mismas se ve a Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada, Pacho Chino y Edison Romaña en suelo colombiano minutos previos del viaje a Cuba. En los videos se ve a los guerrilleros despidiéndose de sus compañeros, acompañados por miembros de delegaciones internacionales, así como los helicópteros que los llevaron al aeropuerto José Martí. El procurador Alejandro Ordóñez denunció esta noche que los acuerdos de La Habana que están preparando el gobierno y las FARC equiparan el narcotráfico con el delito de rebelión. Hablando ante un foro de víctimas que organizaron congresistas con el apoyo del gobierno, el procurador Alejandro Ordóñez hizo la denuncia para advertir que no se trata de una crítica destructiva, porque espera que el gobierno y las FARC le respondan que está equivocado. ¿Eso qué quiere decir? Que el narcotráfico será un delito conexo con la rebelión. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que esos narcotraficantes, que son los de la FARC, entonces podrán beneficiarse de amnistías y de indultos. Asimismo reiteró que las FARC no pueden esperar impunidad porque la Corte Penal Internacional ha notificado claramente que deben pasar por la cárcel los responsables de delitos atroces o de lesa humanidad. Si perdemos más guerra, pactemos una paz con impunidad y seguro la tendremos. El procurador anunció que en 20 días vendrá a Colombia a la Corte Penal Internacional y reclamó a la canciller para que permita que los fiscales se reúnan con las víctimas de las FARC. La advertencia que hizo la Corte Penal Internacional al fiscal Eduardo Montealegre sobre la obligación de imponer penas de prisión a los responsables de delitos atroces o de lesa humanidad fue comentada por el expresidente Andrés Pastrana como un hecho que el gobierno y las FARC deben mirar con sumo cuidado en las negociaciones de La Habana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la Corte Penal no se le atravesará al proceso de paz. El expresidente Andrés Pastrana recordó que durante su gobierno en las negociaciones con las FARC le dijo a tiro fijo que cuando entrara en vigencia el Estatuto de Roma no podría haber impunidad para delitos de lesa humanidad cometidos por los guerrilleros, pero confió en que ahora el tema sea analizado a fondo por las partes en La Habana. Yo creo que ahí está buena parte del meollo de esto. El meollo de esto es cómo y de qué forma se va a aplicar justicia a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, porque hoy hay una nueva figura que es la Corte Penal Internacional. Entonces, ahí hay un tema, como yo digo, distinto, porque el mundo cambió y la FARC no sé si entendió que el mundo había cambiado. Quien tiene que definir el tema es el presidente como jefe del Estado. Es uno de los pocos casos en que el presidente actúa como jefe de Estado. Yo creo que la Corte Penal Internacional nunca va a ser un obstáculo para la paz de Colombia. El Partido Conservador, entre tanto, pidió que el presidente Santos busque un acuerdo con la oposición y aún con los militares que tienen reparos al proceso de paz. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se presentó ante un foro de víctimas en medio de manifestaciones de hostilidad por parte de un grupo de personas quienes alegaban que el gobierno ha desatendido a los afectados por la violencia.
El ambiente se tornó pesado cuando comenzó la intervención del ministro Juan Fernando Cristo, porque un sector del salón del centro de convenciones, motivado por un grupo de agitadores, pedía el retiro del funcionario y lanzaba agravios contra el presidente Santos. Nunca antes en un proceso de paz habíamos tenido la participación directa de las víctimas. Mis zapatos, póngase en mis zapatos, ministro, póngase en mis zapatos, póngase en mis zapatos. Yo les pido silencio, de verdad. Pero el ministro terminó aplaudido por la mayoría. A exigir sus derechos en la mesa de La Habana y a exigir sus derechos. Eso es una catarsis que se hizo, pero usted vio que al final el ministro pudo dar su discurso. En el foro calcularon que cerca de 7 millones de colombianos son víctimas del conflicto armado que afecta al país desde hace 60 años. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que en los próximos meses empezarán a diseñarse batallones en los que los miembros de las fuerzas militares empezarán a prepararse para misiones internacionales de paz. Uno de los roles que ya es claro para las fuerzas militares colombianas es el de las misiones internacionales para aportarle a otros países la experiencia contra el crimen adquirida durante 50 años de conflicto. Comenzaremos con diseñar un batallón en los próximos meses que debe estar listo a ser desplegado en cualquier momento, pero al mismo tiempo podremos imaginarnos de aquí a 1 o 2 años tener una brigada lista y de aquí a unos 5 años tener la capacidad de desplegar una división completa, cerca de 10.000 hombres que pueden estar en distintos lugares del mundo en las misiones de paz de Naciones Unidas. Para el ministro de Defensa, incluso en un escenario de paz, el país necesitará a sus soldados, por lo que anunció será imperativo prepararlos para nuevos retos e incluso algunos nuevos para ellos. Defensa de la soberanía en las fronteras, medio ambiente y participación en obras civiles y de desarrollo son algunas de esas nuevas misiones. Colombia va a necesitar a estas fuerzas militares, a este ejército, por los siguientes 200 años. Y lo va a necesitar para que el país en efecto siga avanzando. Por otro lado, en un foro sobre minería ilegal, el ministro hizo una propuesta para evitar la adquisición y venta ilícita de materiales como el oro. El presidente Santos ha pedido, y ojalá este foro sea un espacio para empezar a evaluar esto, si llegó la hora de volver a tener una especie de monopolio, al menos en lo que es la adquisición de ese material. Y dijo que la misma pretende evitar que la minería ilegal se convierta en un negocio tan lucrativo y grande como el narcotráfico. En el marco del Foro Internacional contra la Minería Ilegal, CMI conoció cifras que revelan que en lo corrido del año las autoridades han cerrado 214 minas ilegales en el país. Las autoridades están decididas a combatir la minería ilegal en el país. De las 379 minas ilegales que han sido intervenidas este año, 214 ya se encuentran totalmente cerradas. En lo corrido de este año, 1.278 personas han sido capturadas por desarrollar minería ilegal. La cifra en los últimos años asciende a 6.188. Está el Pacífico colombiano, Antioquia, sur de Bolívar, básicamente esas son las zonas que están, digamos, siendo devastadas por la minería en forma ilegal. Países vecinos recomiendan combatir esta práctica delictiva con formalización. Perú ha formalizado 70.000 mineros y Ecuador 32 comunidades, es decir, más de 2.000 personas. Nosotros estamos en ese empeño desde el año 2012, en que se estableció esa estrategia de formalización. Ahora estamos en la consolidación de esa estrategia. Y es un gran logro porque sin duda el miedo es uno de los mayores problemas que se han enfrentado cuando las instituciones nacionales han entrado a trabajar en esta zona. En lo corrido de este año, la policía ha incautado 581 retroexcavadoras, de las cuales 73 han sido destruidas. El tráfico ilegal de especies en Colombia va en aumento. Según el Ministerio de Ambiente y la Policía Ambiental, este año se ha reportado la incautación de 55.000 especies. Animales exóticos, vivos o muertos, sus pieles, colmillos y hasta sus huevos son un gran negocio para las bandas delincuenciales. Según anunció el ministro de Ambiente, las incautaciones de estas especies víctimas del tráfico ilegal han crecido. Se lograron incautar aproximadamente 55.000 especies diferentes a lo largo y ancho del país. La Policía Ambiental ha logrado capturar este año 4.200 personas dedicadas al tráfico de especies. Son bandas que se dedican a esto y son bandas que hacen presencia en los 6 países que tenemos este problema. Países de Europa y Asia son los destinos de las especies víctimas de tráfico ilegal. La gravedad del fenómeno la hemos identificado, más de 23.000 reptiles hacen parte de esta ilicitud. La policía ha identificado bandas que en el mercado local trafican un leopardo en 2 millones de pesos y luego son vendidos en Asia en aproximadamente 60 millones de pesos.
El presidente Juan Manuel Santos ordenó esta noche el retiro inmediato del cargo del superintendente de salud Gustavo Morales por adoptar medidas sin consultar previamente al alto gobierno. La medida de la Supersalud que reglamenta las inversiones de la EPS en clínicas y hospitales desató inconformismo. Lo que está haciendo la superintendencia es eliminar completamente la declaratoria de práctica ilegal e insegura. Pretender que una fracción de esos recursos limitados pueda ser sacada para, digámoslo, activos particulares, antes de garantizar que el grueso de los recursos lleguen a los servicios efectivos de salud, me parece que es el mensaje incorrecto. El superintendente explicó que la medida era para ajustar por orden de la Corte una norma que decía que eran ilegales e inseguras esas inversiones y que según la EPS las tenía en una situación compleja. Nosotros en Bucaramanga teníamos una infraestructura instalada y copada y a principios del año nos ingresaron por cesión obligatoria de usuarios por la liquidación de Humana Vivir y de Sol Salud 20.000 pacientes. Esta sentencia me permite adecuar los puntos administrativos para que esa gente esté perfectamente atendida. Según el presidente Santos, esta medida no fue consultada con él ni con el ministro Alejandro Gaviria. Por eso esta noche el mandatario retiró de su cargo a Gustavo Morales. Un juez de Cali dictó esta noche medida de aseguramiento contra alias Camilo, presunto autor intelectual de la muerte de 8 personas en Cali el pasado 3 de octubre. Según lo relatado por el sobreviviente, alias Camilo, citó a J1 y a sus hombres en la finca para una reunión, pero antes contrató cerca de 30 sicarios que llevó de 4 en 4 en diferentes carros hasta el lugar y los escondió. Cuando estaban reunidos todos los hombres de la casa, salieron los victimarios disfrazados de policía. Gritaron que estaban detenidos y una vez amarrados en el suelo, fueron asesinados. Usted actuó con dolo, que significa que intelectiva y políticamente usted sabía qué se iba a hacer y usted quiso que eso ocurriera. Gustavo Palomino Araujo, alias Camilo, hizo parte del ejército hasta el 2009, pertenecía al grupo de inteligencia de la Tercera División y no aceptó los cargos que le imputa la Fiscalía. La policía desarticuló una banda compuesta por 16 personas dedicadas al hurto bajo la modalidad de raponazo que operaba en el centro de Bogotá. Según la policía, los delincuentes son responsables de 500 robos. A través de las cámaras de seguridad, la policía logró establecer el modus operandi de la banda, que consistía en marcar a las víctimas que iban desprevenidas hablando por celular en el centro de Bogotá. Los delincuentes aprovechaban la congestión de transeúntes para arrebatar los teléfonos y salir corriendo, y segundos después cambiarse algunas prendas para evitar ser reconocidos por las víctimas. Aquí, en este caso, ya hubo una imposición de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad y intramural, o sea, en centro penitenciario. Eso ya demuestra que la estrategia da resultados. Según la policía, la banda es responsable de 500 robos bajo esta modalidad en los últimos 2 meses. Cada una con un rol diferente dentro de la banda. Por ejemplo, las mujeres se encargaban de distraer a las personas o de avisar si venía la policía. Los 16 capturados fueron judicializados por concierto para delinquir y hurto agravado. En Barranquilla, las mujeres protestaron contra la llamada violencia de género. Este año se han reportado en la capital del Atlántico 37 víctimas en hechos de agresiones contra mujeres. Con rosas blancas y globos al aire se protestó en Barranquilla contra la violencia de género en Atlántico. Se recordó a cada una de las mujeres asesinadas en lo que va corrido de 2014 en el departamento. La primera Protegetón, por la protección integral de nuestras mujeres. Estamos ya cansados y agotados de visibilizar que ya son 37 feminicidios a la fecha. También se reveló que aumentan las denuncias por violencia contra las mujeres. Mujeres maltratadas que entregaron sus testimonios recomiendan a las que sufren de este flagelo denunciar. Que denuncien, que no digan, no, me tengo que aguantar a mi esposo por un plato de comida, por un vestido, por algo. Unas 500 mujeres marcharon en Barranquilla para reclamar más atención a las denuncias de violencia contra ellas. Los tradicionales arroyos provocados por las lluvias en Barranquilla ahora también se presentan en Cartagena. 4 personas se salvaron de morir ahogadas luego que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado varios metros por la fuerza de las aguas por una calle de La Heroica. Las autoridades reportaron que 4 carros más resultaron afectados por los arroyos que se formaron en diferentes puntos de la ciudad. Confusión entre los conductores y caos vehicular marcaron el primer día de aplicación de comparendos para los conductores que invaden el carril exclusivo de los buses del Sistema Integrado de Transporte por la carrera séptima de Bogotá. 308.000. Que si hace el curso
No, usted tiene que estar bromeando, hombre. Vea, yo porque soy una persona educada, pero otra persona yo creo que la tira en la cara. Con indignación reaccionaron cerca de 80 conductores luego de ser los primeros infractores multados con 308.000 pesos por invadir el carril preferencial de transporte público en la carrera séptima. Pues la verdad es algo arbitrario porque los buses sí se van hasta el extremo, hasta la tercera fila, y ellos no cumplen. Como autoridad de tránsito también tenemos la obligación de hacer cumplir la norma. Los carros particulares solo pueden transitar cuando la línea del carril derecho es punteada, y esto para ingresar a predios o cruzar a la derecha. Si hacen la línea hasta acá, toca ir hasta la siguiente esquina. Eso no es justo, señor. La administración distrital dijo que ya tiene los estudios para implementar un carril similar a este en la avenida 1 de Mayo, la avenida de las Américas y la carrera 68. Tras varias horas de reunión entre los líderes de Azonal Judicial, el ministro de Justicia y el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Azonal Judicial decidió mantener el cese laboral. La reunión a puerta cerrada, que duró aproximadamente 4 horas, no dejó acuerdos. Nos va a tocar intensificar el paro porque se requieren 73.000 millones para la descongestión, que fue el único tema que se tocó, y solo se ofrecen 41.000 millones, es decir, se pretende hacer recortes. Queríamos intervenir, no fue posible, lo que vemos muy negativo, entonces lo único que resta es seguir en la movilización. Digamos que hemos dado un primer paso explicándoles lo que tiene que ver con descongestión, y estarán a la espera de una reunión eventual que se pueda hacer con el ministro de Hacienda para plantearle sus otras reclamaciones. Por ahora el paro, que ha dejado más de 7.000 audiencias canceladas, seguirá en firme. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El Consejo de Estado definirá mañana en sala plena si mantiene la medida de suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. La ponencia pide dejar en manos de un juez la decisión sobre la legalidad de la norma. La discusión se centrará en una ponencia de la magistrada María Claudia Rojas, quien pide a sus colegas anular las decisiones tomadas hasta este momento en el caso y entregar el proceso a un juez administrativo. De ser aceptado ese proyecto de fallo, el POT quedaría vigente nuevamente. Según su tesis, el Consejo de Estado no es competente para continuar el proceso. La demanda contra el POT de Petro fue admitida inicialmente por la magistrada de la sección primera, María Elizabeth García, quien la admitió y ordenó suspenderlo por considerar que al haber sido expedida por el alcalde con un decreto, desconoció lo actuado por el Consejo del Distrito, que estudió la iniciativa y negó su aprobación. El ministro de Minas, Tomás González, anunció un plan de acción en el sur del país para enfrentar el desabastecimiento de combustibles que generó protestas por parte de los transportadores en Pasto. Tras la crisis por el desabastecimiento en el sur del país que generó una jornada de protestas, el gobierno nacional anunció un plan de acción para mitigar los efectos por la falta de suministro de gasolina. En Pasto, Nariño, habrá reasignación de los cupos. Lo que hicimos fue reasignar cupo de aquellos municipios donde no van a utilizar todo su cupo y pasarlo a aquellas zonas como Pasto donde se necesita el cupo. El ministro de Minas aseguró que hay comercializadores que aprovechan el combustible barato de las zonas de frontera para distribuirlas a otras zonas del país. Hay unas personas que han abusado de ese combustible barato que llega al departamento de Nariño y lo han mandado a otras zonas. A primera hora, los transportadores protestaron por la situación de desabastecimiento, asegurando que es un tema de todos los meses. El departamento de Nariño tiene un cupo de 8.500.000 galones de combustible, de los cuales 2.900.000 son para el municipio de Pasto. Se firmaron compromisos por parte del gobierno nacional. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. En la primera rueda accionaria de la semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,95%. Tablemac fue la acción más valorizada, subió 19,23%. La acción más desvalorizada fue Canacol Energy, cayó 6,71%. La acción más transada fue Ecopetrol, movió 19.100 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar ganó 4 pesos. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana martes será de 2.069 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.980 pesos y lo venden en 2.010 pesos. Un euro cuesta 2.067 pesos con 94 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1 con 90 centavos. La libra de azúcar en el mercado internacional cerró en 16,3 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $81. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.845 pesos.
Y Carlos Vaca premiado hoy en España como mejor jugador americano de la temporada pasada. Ya volvemos. Muchos nos disfrazamos y lo celebramos, pero no sabemos de dónde viene. Después de comerciales desde el Centro Comercial Ayuelos, el origen del Halloween. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y aunque Cristiano Ronaldo se llevó los mejores premios, el colombiano Carlos Vaca fue galardonado hoy como el mejor futbolista americano de la Liga Española de la temporada pasada. Dicen que los buenos negocios se conocen por el costo-beneficio que dan al final del ejercicio. En el caso de Vaca, el Sevilla nunca se imaginó, el año pasado cuando contrató al delantero atlanticense, que por tan solo 7 millones de euros se iba a hacer a los servicios del que hoy fue elegido como mejor futbolista americano de la Liga Española en la temporada 2013-2014. Vaca superó en la votación a superestrellas del fútbol mundial que optaban por este premio, como el argentino Ángel Di María y el brasileño Neymar. Primero que todo, dar las gracias a Dios porque me dio este don, este talento, y agradecerle a los directivos del Sevilla que en mi primera temporada hice las cosas bien. Y es que en su primera temporada con el club andaluz, Vaca anotó un total de 21 goles que le sirvieron a su equipo para ganar, entre otras, la Europa League, el segundo torneo en importancia de la UEFA después de la Champions. Este es el lugar de mis sueños. ¿Cuál es el tuyo? Colchones Happy Sleep. Descansa, duerme, sueña. Y todo está listo para determinar el campeón del segundo semestre del torneo Postobón. Los cuadrangulares arrancan este fin de semana. Con Jaguares de Córdoba y Deportivo Pereira como cabezas de serie, por haber sido los mejores del todos contra todos, se sortearon en la sede de la DIMAYOR los cuadrangulares semifinales del torneo Postobón. En el cuadrangular A, encabezado por Jaguares, campeón del primer semestre, quedaron sembrados además Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga. El grupo B tendrá como protagonistas al Deportivo Pereira, Río Negro, Unión Magdalena y América de Cali. La primera fecha se disputará este fin de semana entre sábado y domingo con los partidos Quindío, Cúcuta y Bucaramanga Jaguares por el cuadrangular A, mientras que por el B jugarán Río Negro América y Pereira Unión Magdalena. Y debido a la gran cantidad de puntos sumados, Santa Fe está a las puertas de lograr clasificación a certámenes internacionales. Independiente Santa Fe está prácticamente clasificado a los cuadrangulares de la Liga Postobón y ve de cerca la posibilidad de obtener cupo a las copas internacionales para el 2015. En caso de obtener la tan anhelada octava estrella durante el presente campeonato, se asegurará el cupo a Copa Libertadores del próximo año como Colombia 2. De no salir campeón, el cuadro cardenal en este momento obtendría el cupo a Libertadores por reclasificación, donde es segundo detrás de Nacional, que ya obtuvo su casilla por ser campeón del primer semestre. Sembrado en la semifinal de la Copa Postobón, Santa Fe podría obtener su cupo a Copa Sudamericana si se corona campeón del torneo que congrega a los clubes de la A y de la B. Y si no es como campeón de la Copa Postobón, tiene casi asegurada su participación en la Sudamericana por reclasificación en caso de terminar entre los 4 primeros del año. Y el buen trabajo de James y de Isco es premiado por lectores del periódico AS de España. Lo eligen por encima de Gareth Bale en el 11 titular del Real Madrid. Hoy el diario AS hizo una encuesta sobre 30.000 lectores. ¿A quién sacaría del 11 titular del Real Madrid cuando vuelva Gareth Bale? El problema va a ser de Ancelotti, ¿verdad? Bueno, 30.000 votantes dijeron que el 56,35% dejaría fuera a Gareth Bale. El 25,47% dejaría fuera a James. Y solo el 18,18% dejaría afuera a Isco. Isco es el menos utilizado de los tres hasta el momento. Ha jugado solamente 13 partidos, pero solo 637 minutos. Un poco más de la mitad que James. 15 partidos lleva James, 1.139 minutos. Y mucho menos que Bale. 12 partidos jugó el galés, 1.047 minutos. Pero el galés es el que más anotó. Hizo 5 goles y el que más asistencia dio, 5. La afición está dividida sobre él. Cuando sane, Ancelotti tendrá una decisión muy difícil.
Y 7 vidas tiene el gato y el América tendrá 3 en los próximos 3 meses. Estas son algunas de las posibilidades que va a tener el América, porque realmente si sale campeón de este campeonato va a jugar el ascenso con Jaguares. Si no sale campeón, va a tener la posibilidad de subir por promoción. Si no se le da por promoción, en enero va a tener la posibilidad de jugar el octogonal para los 2 ascensos por los 20 equipos en primera división. Me despido con esta noticia. El Sachi Escobar es nuevo técnico de La Equidad. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte. Los espero mañana a las 6:45 de la tarde en Gente Pelota y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, este viernes se celebra Halloween y como para muchos, como para mí, esta es la excusa perfecta para divertirnos, transfigurarnos y convertirnos en alguien más. Por eso hoy soy una dama medieval y los saludo desde el Centro Comercial Ayuelos, que se ha convertido en un gran castillo del medioevo custodiado por dragones. Pero los invito a que viajemos mucho tiempo atrás de esta era y nos vayamos a la época de los celtas, en donde nació esta festividad. En el siglo XX a.C., los celtas ya habitaban el centro y norte de Europa. Este conjunto de pueblos indoeuropeos celebraban el Año Nuevo el 1 de noviembre. Ese día marcaba el fin del verano y el inicio del invierno. ¿Y por qué nace? Porque era finalizando el día del verano, finalizando verano, y arrancaba el siguiente día, el día como para ellos era la oscuridad. Entonces hacían una asociación entre como el infierno y el cielo y todas las cosas claras y las cosas oscuras. En la noche antes del nuevo año, los límites entre el mundo de los vivos y los muertos desaparecían. Los druidas, los sacerdotes de los celtas, hacían grandes fogatas donde la gente se reunía y sacrificaban animales. Durante la celebración, las personas usaban disfraces. De aquí surge lo que hoy conocemos como Halloween, inicialmente All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos. La industria del cine se ha encargado de difundir ampliamente en nuestras latitudes esta celebración. Pero Halloween no solo se lleva en el atuendo, también en las uñas. Las criaturas nocturnas adornan desde ya los hogares colombianos preparándose para la Noche de Brujas. Ha llegado la hora de incluirlas en nuestro look con un manicure muy original. Estamos utilizando muchos colmillos, cruces, catrinas, un montón, de pronto las calaveras y los vampiros. Diferentes técnicas se unen para que sus uñas luzcan terroríficas y divertidas. Utilizamos una mezcla de nail art digital, o sea, decoración digital, con decoración manual. Los colores que marcan la tendencia para este Halloween son el rojo, el morado y los tradicionales negro y anaranjado. ¿Cuál de estos deseos quieres cumplir? Acércate a Claro y encuentra el iPhone que más te gusta al mejor precio, pagándolo a cómodas cuotas. Lo que quieres es Claro. Cada año la danza folclórica tiene una cita en Bogotá para exhibir a las mejores compañías en este campo. Hoy la capital disfrutó de esta velada. Las compañías Pachamama, Cochaviva, Danza Libre y Andares fueron seleccionadas las mejores en el 2014 y hoy dieron una muestra de su talento en el Teatro Julio Mario Santo Domingo con las novedades en la danza folclórica. Ya no estamos en el papel de la danza suelta, de bailar por bailar. Acá ya vamos a ver, son danzas que van con un hilo conductor, que llevan una historia y eso hace que el espectador disfrute mucho más del espectáculo. Las 4 mejores compañías de danza folclórica de Bogotá le rinden un homenaje a La Guajira y región andina. Carrangas, pasillos, pullas y cumbiambas que nos hablan de la muerte, el festejo y el trabajo campesino. Variedad de nuestro folclor colombiano. Hoy me despido desde el Castillo Medieval del Centro Comercial Ayuelos, agradeciendo a María Romero Ochoa, de la Escuela de Diseño Arturo Tejada, por mi traje de dama de la Edad Media. Deseándoles que tengan una excelente noche y nos vemos mañana para que averigüen de qué me disfrazaré. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Quién organizó la rechifla al ministro Cristo hoy en un foro sobre víctimas? 2. Altas fuentes revelan si la canciller Holguín se va o no se va. 3. No se imaginan las palabras que trae el nuevo diccionario de la Real Academia Española.
1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. ¿Quién propició la rechifla y el saboteo contra el ministro del Interior Juan Fernando Cristo hoy en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en un encuentro con víctimas de las FARC? El portal Las Dos Orillas sugiere que fue un grupo neonazi y dice que se trataría de las mismas personas del grupo de Eduardo Romano que agredieron a un periodista de Canal Capital en el foro en Cali, cuando fue identificado mientras les tomaba fotos a miembros de la Unión Patriótica que también asistían al foro. El ministro Cristo sabía que se iba a meter en la boca del lobo cuando decidió ir al evento Colombia abraza a las víctimas de las FARC, que reunió a 1.500 afectados por la guerrilla y que incluso el Mininterior ayudó a financiar. Al ministro le dijeron que un grupo de personas, impulsados por el Centro Democrático y la representante María Fernanda Cabal, iba a sabotear el evento. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de sus asesores de no ir, ante la importancia de la interlocución entre las víctimas y el gobierno, Cristo, quien es el autor de la ley de reparación, asistió y no se amedrentó ante quienes gritaban. Algunos asistentes, como la senadora Sofía Gaviria, la representante Clara Rojas y hasta el general Luis Mendieta, intentaron calmar a los bochinchosos, quienes, según algunos testigos, se despidieron de la representante Cabal, quien salió del recinto apenas hizo su aparición el ministro. La representante Cabal, conocida por sus posiciones ultraconservadoras, no quiso referirse al saboteo ni a la creencia ministerial de que fue la promotora o alentadora de la rechifla. 2. La canciller María Ángela Holguín no se va este año del cargo. Fuentes muy cercanas a la ministra aseguran que todas las versiones que han circulado, según las cuales hará efectiva este año su renuncia, no son válidas. Así que por ahora, por lo menos por lo que resta del año, seguirá la exitosa canciller al frente del cargo. En consecuencia, no parece cierto tampoco el temor que parece tener cierto sector del partido de la U, en el sentido de que a Sergio Díaz Granados lo habría dejado colgado de la brocha el presidente Santos. Se supo de alta fuente que si algo le solicitó el exministro Díaz Granados al jefe de Estado es permitirle seguir su carrera pública en el exterior y ojalá vinculado a organismos internacionales. De suerte que Díaz Granados va a Washington, no por decisión del presidente, sino por su propia solicitud. 3. Por primera vez vendrá a nuestro país el director de la Real Academia Española, el filólogo José Manuel Blecua. Aparte de ser un estudioso de la lengua española, es considerado el guardián de nuestro idioma. ¿A qué obedece la inédita visita? Al lanzamiento de la más reciente edición del Diccionario de la Lengua Española, un texto cuya última edición, la número 22, se publicó en el 2001. Solo hasta ahora, 13 años después, sale a la luz pública este nuevo diccionario, con 6.000 nuevos términos. El nuevo diccionario de la Real Academia Española tiene 2.376 páginas, pesa 2 kilos 400 gramos y es consultado por 40 millones de personas al mes. Aparecen palabras tan nuevas como bloguero, que se define como la persona que gestiona un blog, es decir, que escribe un libro electrónico, o SMS, que se define como el servicio de telefonía que permite enviar o recibir mensajes, o paradón, que según la Real Academia Española significa una parada de balón, meritoria o espectacular en fútbol o en cualquier deporte. No se les vaya a ocurrir a las señoras o señoritas utilizar esta nueva acepción autorizada por la Academia con picardía delante de los señores, porque pueden pasar una vergüenza. Hasta mañana, que descansen. ¿Cree usted que el ministro de Salud y el superintendente de Salud deben explicar al país la razón de la revocatoria de la norma que prohíbe el uso de los recursos públicos para la salud en actividades privadas? Sí, 87%, no 13%.
Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.